Sí, así es. Y que va a hablar de su trabajo de física estadística y de autoensamblaje. Mira. Entonces, Ahí está. así que le podemos dar la bienvenida. Muy amables, muchas gracias. Estoy muy contento de volver aquí a la ENFE ISC, ahora de Sistemas Complejos. Es una reunión con mucha tradición, con muchos recuerdos para mí, a mis profesores que me enseñaron cosas sobre la física estadística. Les agradezco mucho haber fundado estas cosas y, por supuesto, ahora a los organizadores, sobre todo a Luis Olivares, haberme invitado para poderles platicar sobre estas cosas que estamos trabajando en la UAM Iztapalapa. Voy a hablar acerca de procesos de autoensamblaje. Y voy a hablar acerca de cómo se autoensamblan nanopartículas en un cristal líquido. Vamos a ver. Ahí está. Ups. Por supuesto, este trabajo no lo hice solo, lo he hecho en colaboración con dos profesoras de la Universidad de California, Merced, la profesora Linda Hurst y la profesora Sayantani Ghosh. Y por supuesto, también con los estudiantes, con Noé Atzin, que ahora está de postdoc en la Universidad de Chicago, en el Instituto de Ingeniería Molecular, y con dos estudiantes más que van a más tarde presentar un póster, Eric Serrato y Gael Segura. Y por supuesto, pues también hay que agradecer a las organizaciones que nos permiten funcionar, que nos permiten comprar el equipo de cómputo y las becas, el CONACYT, a UC Mexus y a Nature también. Entonces, el contenido de esta plática es tratar de hablar sobre un experimento que a mí me pareció muy interesante cuando estaba platicando con Sayantani un día que estábamos referiando las solicitudes de UC Mexus. Le decía que yo estudiaba cristales líquidos. Me dijo, pues yo también. ¿Y qué haces? Pues hago experimentos, ¿no? Pero hay un experimento bien divertido, ¿no? Y ahí es el experimento que les quiero contar. Cómo se forman cierto tipo de estructuras adentro de una mezcla de nanopartículas y cristales líquidos. Y para entenderlo, tuvimos que desarrollar primero un modelo termodinámico, analítico y computacional para tratar de entender el proceso de formación de esas estructuras de microcascarones de nanopartículas. Y después, pues hemos ido avanzándole y hemos podido hacer un modelo cinético de los primeros pasos de la separación de fases. Eso es lo que les quiero contar. Y al final, pues algunas conclusiones. Bueno, entonces, pues la idea es más o menos esto. Por diversas razones que tienen que ver con interés tecnológico, la gente le gustaría poder dispersar nanopartículas adentro de un cristal líquido neumático. Un cristal líquido, como ustedes probablemente saben bien, es una fase que tiene orden orientacional. En el caso de los neumáticos no tienen orden posicional. Todas las moléculas apuntan más o menos en una dirección definida. Por esta razón, cuando uno intenta meter nanopartículas adentro, perturba ese orden, esto genera un aumento en la energía libre y típicamente no se puede dispersar las nanopartículas adentro del neumático. De hecho, ni siquiera se puede dispersar dentro del isótropo, es relativamente difícil poner más que un 3% o 5% en volumen. Y bueno, la gente quiere meter oro, quiere meter grafeno, quiere meter nanotubos de carbono, pero no se dejan. Entonces, lo que se les ocurrieron a mucha gente, entre ellos a Sayantani, era, bueno, pues lo que vamos a hacer es funcionalizar a estas nanopartículas. Como son de oro, pues es relativamente fácil pegarle con química cosas alrededor, y resulta que la mayor parte de las veces no funciona. Cuando sí funciona es cuando le pegan mesógenos, moléculas alargadas del mismo tipo de las que forman el cristal líquido. Y entonces sí, a las nanopartículas les gusta dispersarse uniformemente en el isótropo. Este tipo de moléculas, así con un cuerpo rígido que tienen por acá, esas como que se camuflan entre todos los otros que andan por ahí volando en el mesógeno, en este 5CB, pentilcianobifenil, es así como el átomo de hidrógeno de los cristales líquidos, lo traen para arriba y para abajo, es muy común. Cuando hacen eso, entonces estas cosas no se precipitan, sino se quedan ahí viviendo homogéneamente. Y entonces sí, lo pueden cargar bastante, 10% o algo así en volumen, pero la cuestión es, bueno, pero eso todavía no me sirve porque eso todavía es la fase isótropa, todavía no se han ordenado. ¿Qué es lo que pasa cuando intento hacer esto, pero adentro de la fase ordenada, del neumático? Bueno, pues lo que es de esperarse es que no funcione tan bien. ¿Por qué? Pues porque cuando el cristal líquido está ordenado, quiere tener más o menos una orientación uniforme. Si la molécula esta, bueno, la partícula esta y sus moléculas tienen este tipo de orientación, al cristal líquido no le gusta y aparecen puntos donde la dirección del cristal líquido no está definido.
como en este lugar. Aquí dice que tiene simultáneamente apuntar para acá, y para acá, y para acá, y no puede, y lo que crea es un defecto topológico. Una región donde el parámetro de orden no está definido, hay una singularidad en el parámetro de orden de dirección. Y bueno, eso resulta que tiene energía libre muy alta. Y si tiene energía libre muy alta, pues el sistema va a querer disminuirla. Y la manera en que lo puede hacer es juntando muchas partículas y que se precipiten fuera del sistema. Y es lo que pasa, se forman grumos y salen de la suspensión. Entonces, eso es lo que se pensaba que iba a pasar. Entonces, vamos a hacer un experimento, dijo Sayantani, le dijo a Linda, para ver exactamente qué es lo que pasa y ver si se precipitan, cuando se precipitan, qué es lo que ocurre. Y este es el resultado de este experimento. Aquí lo que hay es una película, y la película dura 1.2 segundos, está tomada con una cámara ultra rápida. Entonces, vamos a ver la evolución del sistema durante 1.2 segundos. Estas nanopartículas son nanopartículas fluorescentes, de manera que cuando se iluminan adecuadamente, florecen y se ven brillantes. Entonces, en este estado inicial, el cristal líquido no es un cristal líquido todavía, está en su fase isótropa, y las nanopartículas fluorescentes andan por todos lados, de manera que se ve más o menos gris uniformemente en la pantalla. Cuando la imagen cambie, en las zonas donde se vea brillante, ahí es donde están las nanopartículas. Y la otra parte, la parte oscura, son donde está el cristal líquido, el nemático, que se pone entre polarizadores cruzados y aprovechando su birrefringencia, se hace el experimento de tal manera que donde haya nemático, ahí se va a ver oscuro. Entonces, claramente, si se separan estas cosas, donde esté oscuro es el cristal líquido y donde esté brillante son las nanopartículas. Así que aquí va. Y ese es el resultado del experimento. Se enfría a esta cosa de manera que se le obliga a esta fase a volverse nemática y lo que ocurre es esto. Se forman primero que nada dominios ricos en nanopartículas y dominios pobres en nanopartículas. Pero si miran con atención, después de un rato se forman como que bolitas. Y después de un rato todavía más largo, resulta que esas bolitas están huecas. Se forma un microcascarón. ¿Qué es lo que hay adentro de la gota? Pues hay nemático. ¿Y qué es lo que está fuera del microcascarón? El mismo nemático. Digo, eso se parece a las situaciones donde uno agarra agua y aceite, los mezcla, crea una emulsión, pero entonces adentro de la gota hay aceite y afuera hay agua, o al revés. Pero resulta que aquí, adentro, lo que hay es una gota del mismo líquido que está afuera. Y eso es lo que estábamos platicando durante la conversación en la cena, Sayantani y yo. Decíamos, bueno, es que está bien loco, porque tengo un líquido, le echo nanopartículas, se separan, y resulta que las nanopartículas forman un cascarón, y lo que está adentro es lo mismo que está afuera. Entonces, eso que hay que entenderlo, pues vamos a hacerlo, ¿no? Ese fue nuestro problema. Entonces, aquí está explicado como que con caricatura y con imágenes qué es lo que queremos estudiar. Lo que tenemos es primero una distribución uniforme de nanopartículas adentro de un fluido que es homogéneo e isótropo. Lo enfriamos, cambia de fase, se vuelve un nemático. Y lo que ocurre es un proceso de separación de fases. Hay dominios donde el cristal líquido es esencialmente isótropo y hay otros dominios donde es esencialmente nemático. Y lo que se observa en el experimento es que las nanopartículas no quieren estar en el nemático y se quedan en el isótropo. Pero eso no dura mucho tiempo porque eventualmente aparece también adentro de estas cosas otra gota de nemático y las nanopartículas quedan como agarradas entre dos fuegos. No pueden irse al nemático que está afuera, no pueden irse al nemático que está adentro y se forma un microcascarón. Y nuestro trabajo entonces es entender eso cuantitativamente. Bueno, para poder hacerlo, pues empezamos de la situación más simétrica, más sencilla posible, y dijimos, bueno, vamos a empezar por esto y después vamos a tratar de entender lo más difícil. Entonces, empezamos por tratar de entender los dos últimos pasos. Digo, lo que estamos viendo es un sistema uniforme que después se descompone en dominios. Unos son ricos en nanopartículas y otros son pobres en nanopartículas. Cuando esto ya ocurrió, lo que tenemos son más o menos gotas relativamente esféricas. Y lo que queremos ver es cuál es el proceso de transformación de una gota esférica que todavía tiene nanopartículas distribuidas más o menos uniforme, la cosa esta se ve más o menos iluminada por todos lados igual, a la situación en que las nanopartículas ya nada más están en la superficie, el microcascarón. Entonces ese es nuestro primer paso. Cuando hayamos resuelto eso, regresamos con este otro. Bueno, esta fue el trabajo doctoral de Noé Atzin. Entonces se pasó unas semanas en California, vio el experimento, vio cómo estaba el asunto y regresó con un modelo termodinámico. Dijo, bueno, lo que tenemos que hacer
es tratar de examinar si hay algunos dos procesos que estén en competencia, que es un tema, un tópico muy recurrente en el autoensamblaje. Cuando hay dos cosas que están en competencia, el sistema está frustrado y una manera que logra resolver esta frustración es romperse, crear patrones, y esos patrones, de forma regular, pues más o menos como que la libran entre uno y otro. Entonces, esa fue la idea de Noé. A lo mejor hay dos cosas que están en competencia aquí, y eso es lo que está provocando que se forme el microcascarón. Y entonces dijo, bueno, ¿qué es lo que hay allí? Y dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar una esfera que tiene un radio exterior fijo, y vamos a comparar su energía libre con el de una esfera que tiene el mismo radio exterior fijo, pero que ya tiene adentro una gota de neumático, con un radio interior que puede ser variable. Y vamos a buscar si minimizando la energía libre del sistema podemos encontrar que el radio interior tiene que ser un valor fijo, que no puede ser cualquier cosa, sino que para tener un mínimo de energía libre, ese radio tiene que estar bien definido. Bueno, entonces necesitamos evaluar la energía libre del sistema por todos lados. Necesitamos la energía libre del sistema en esta configuración y también en esta. Entonces, Noé lo que hizo fue un funcional de energía libre, donde dijo, bueno, en la capa del microcascarón voy a pensar que tengo esencialmente un fluido isótropo de esferas duras. Voy a tratar las nanopartículas exclusivamente por el efecto de volumen excluido, que no puedo traslaparlas. Y la manera más simple que puedo hacer eso, estaba trabajando en un área de física de líquidos, es representarlas como esferas duras y utilizar el funcional de energía libre de Carnahan-Starling. Eso se sabe de teoría de líquidos desde hace muchos años, y pues nada más lo agarró y lo metió aquí. Y bueno, ¿y para la gota neumática? Bueno, para la gota neumática, lo primero que puedo hacer es meter dos contribuciones. La contribución que explica la transición de fase isótropo neumático, el desarrollo del Landau de Yen de la energía libre de un cristal líquido, y después le meto los efectos de inhomogeneidades en el cristal líquido, la elasticidad orientacional de Frank. Esos son mis ingredientes. Entonces, vamos a hablar un poquito de esos. Esta es un dibujo de la energía libre, desarrollo de potencias de Landau de Yen. Es el mismo tipo de desarrollo de potencias que hacen cuando estudian un magneto. ¿Sí? Dice m cuadrada y m cuarta, el modelo phi cuarta, también es un ejemplo de esto. Entonces, lo que tiene interesante estos modelos de energía libre es que a altas temperaturas tienen un solo mínimo. La variable que está aquí en el eje horizontal es el parámetro de orden escalar. Cuando es 0 está desordenado y cuando es 1 todos están apuntando en la misma dirección. El parámetro de orden puede tener un valor negativo porque también podría ser que todas las nanopartículas, todas las moléculas del cristal líquido estuvieran evitando una dirección particular. Cuando todas las partículas son ortogonales a una dirección particular, el parámetro de orden se vuelve negativo y vale menos un medio cuando todas yacen en un plano perpendicular a la dirección preferencial. Bueno, entonces, lo que tiene interesante estos modelos de energía libre es que a altas temperaturas poseen un solo mínimo, y ese mínimo está en el 0 del parámetro de orden. A altas temperaturas, la fase estable es la fase isótropa, nada de orden orientacional. Pero a medida que baja la temperatura, aparecen dos mínimos, y el mínimo más profundo es el que corresponde a un parámetro de orden positivo, y ese es el neumático que observamos en la transición de fase. Entonces esto lo que nos da es un modelo de la transición de fase para el cristal líquido, adentro de la gota interior. Lo segundo que necesitamos es considerar que adentro de la gota, el cristal líquido no necesariamente tiene una orientación uniforme. Puede variar de punto a punto, es un campo. Para estudiar cuánto vale la energía debida a estas inhomogeneidades, la gente ha estudiado y definido que hay básicamente tres tipos de coeficientes elásticos. Hay tres tipos de distorsión. Si las moléculas se abren como los dedos de una mano, a eso se llama splay, aparece una constante elástica que está asociada con la divergencia de n. Si los cristales líquidos en un plano están orientados en una dirección diferente al del plano que está arriba y ese de otro y están como que dando vuelta, eso se llama el modo de twist elástico de los cristales líquidos, y aquí está su expresión. Y por último, si los cristales líquidos están dando vuelta como los carriles de una carretera o el agua en un río, entonces tiene así como que una curvita, un bend, entonces hay otro modo elástico que está acá. Ahora, aunque esto es conveniente y se puede tratar, todavía es más conveniente si ustedes hacen la aproximación de que splay, twist y bend, todos estos modos elásticos tienen el mismo valor. Son números que están como del orden de 10 a la menos 11 newton y pueden variar en un orden de magnitud entre uno y otro. Entonces,
Si hacemos una aproximación, decimos, todos son iguales y vamos a ver qué pasa. Si hacen esa aproximación, las expresiones se simplifican. Uno puede combinar el grado de orden orientacional y la dirección en la que están los cristales líquidos en un solo parámetro, que se llama el tensor de alineación. Si el parámetro de orden escalar vale 0, pues entonces la Q vale 0. El tensor tiene magnitud 0, indica ahí no hay un nemático, es un isótropo. Pero si esta cosa es distinta de 0, juntando esta diada del director, la dirección preferencial, el eje óptico del cristal líquido, podemos describir completamente el estado del cristal líquido utilizando este tensor. Y en ese caso, cuando usamos un tensor y todas estas K son iguales, la expresión queda como un gradiente al cuadrado. El gradiente de tensor al cuadrado me da la energía elástica de esta cosa. Bueno, todo eso son como que conveniencias de estudiar el modelo. ¿Se puede hacer con el otro? Sí, pero resulta que con esto es suficiente. Y van a ver por qué. Entonces, lo que hizo Noé, pues decir, bueno, tengo mi funcional de energía libre y puedo hacer varias cosas. Una, pues puedo derivarlo y obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange, y luego puedo resolver las ecuaciones diferenciales y encontrar el estado de equilibrio. Pero eso no es lo que quería hacer, porque quería hacer un trabajo numérico. Entonces lo que dijo es, voy a hacer un Monte Carlo. Voy a proponer el estado de la gota, voy a decir cuánto vale el tensor en cada punto del espacio, y luego voy a correr un Monte Carlo haciendo perturbaciones aleatorias a estas orientaciones en el espacio. Y si utilizo un modelo tipo Metrópolis, eso está garantizado que converge al estado de equilibrio, y ese voy a ser el que observe. Después de correr el Monte Carlo mucho tiempo, se va a equilibrar en la configuración que minimiza la energía libre. Técnicamente lo que se hace es ir cambiando la temperatura del modelo, y lo que aterrizan es un recocido simulado. Entonces aquí está una línea que muestra qué le pasa a la energía libre del sistema completo a medida que dan pasos Monte Carlo. Y entonces tiene una caída abrupta y después empieza a fluctuar. Estas fluctuaciones finalmente están ocurriendo alrededor de un valor medio, y ese valor medio es la energía libre que estamos buscando. Entonces lo que tenemos que hacer es correr esta cosa, esperar hasta que se equilibre, después muestrearlo y ver cuánto tiene el valor medio, cuánto vale las fluctuaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene la ventaja de que no tienen que resolver ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, el método que se los platiqué está escrito aquí otra vez. Uno define en cada punto del espacio al tensor de alineación, cuánto orden hay y también en qué dirección va. Esto es una matriz de 3×3 en tres dimensiones, una matriz de 2×2 en 2 dimensiones. Entonces lo que tienen que hacer es agarrar los elementos de la matriz y perturbarlos de manera aleatoria. Eso es igual que con una molécula. En una molécula perturbamos su posición o su orientación. Aquí estamos perturbando los elementos del tensor. Y después evaluamos cuánto cambia la energía libre, porque tengo el funcional y lo puedo integrar numéricamente. Entonces hago cuánto cambia la energía libre y después utilizo el criterio de Metrópolis. La probabilidad de aceptar una configuración tiene que ver con el mínimo de esta exponencial. Y lo que quiere decir esto es que si bajo de energía libre, la configuración siempre la acepto. Pero si subo, tengo que considerar que la puedo rechazar o aceptar. Y la voy a aceptar solamente con esta probabilidad exponencial de menos b delta f positivo, que es un número menor que 1. Esto es, le doy chance al sistema de subir, pero no todas las veces. Hay una probabilidad de decirle, no, esa no te subas. Si sube demasiado la energía libre, no te vayas para allá. Pero las que bajan le suben un poquito la energía libre, esas sí las dejo muestrear para que brinque por encima de ciertas barreras y pueda encontrar su equilibrio. Es lo que hace el recocido simulado. Bueno, pues aquí está una visualización del Monte Carlo de esta gota. Aquí tenemos una gota que tiene un radio de 200 nanómetros y aquí adentro están ilustradas las direcciones que tiene el cristal líquido y también está aquí apuesto el parámetro de orden. En azul significa que esto es isótropo y cuando llega a rojo eso es 0.5, que está muy bien ordenado. Entonces este sería un ejemplo de una gota como las que se ven en el experimento, que originalmente es isótropa y después de un rato va a llegar a ser relativamente ordenada. Queremos ver qué configuración tiene adentro. La configuración depende de las condiciones de frontera que le imponen las nanopartículas al cristal líquido. En este caso particular, tomamos unas condiciones de frontera que se llaman homeotrópicas. Y lo que quiere decir es que el cristal líquido en la frontera quiere ser perpendicular a la superficie de la gota. Eso se hace con tratamientos químicos. Dependiendo de qué moléculas hay, uno le puede dar el anclaje que uno quiera a las nanopartículas. Y en este caso lo que tomamos era homeotrópico porque así se ven en los experimentos. Bueno, entonces vamos a dejar correr esta simulación y vamos a ir haciendo que encuentre su mínimo.
Cuando encuentre su mínimo, observaremos qué configuración tiene para calcular su energía libre. Y eso es lo que hace. Esta simulación se la echa de volada una laptop como en 2 horas. Para hacer lo mismo con una gota de 200 nanómetros, con las moléculas que están ahí, se necesitaría un número del orden de 1000 millones de partículas. O sea que está caro. Y de esta manera lo podemos hacer pues, en un ratito. Lo podemos hacer en un ratito, pero claro, a Noé Atzin le tomó un doctorado hacerlo, ¿no? Es lo que quiero decir con un ratito. Entonces, como pueden ver, al final del día tenemos una configuración que es eminentemente radial. Las fronteras le dicen al cristal líquido que quieren que apunte hacia el centro, y eso lo hacen más o menos como borreguitos, todas van hacia el centro, pero no pueden quedarse así en el centro porque quieren que apuntar en todas las direcciones al mismo tiempo. Y lo que se forma es un defecto topológico. En este punto, donde está azul, el cristal líquido no es un cristal líquido, ahí realmente se fundió a un isótropo. Todavía es localmente desordenado en el interior del núcleo del defecto topológico. En una teoría que no tiene tensor, lo que tendríamos aquí sería una singularidad, como las que ven los cosmólogos. Nosotros que hacemos materia condensada no tenemos bronca porque decimos, ahí se va a fundir el espacio-tiempo y algo va a pasar, ¿no? Bueno, ¿para qué queríamos todo esto? Lo que queremos es poder evaluar la energía libre del sistema completo, y para poder hacer eso tenemos que integrar el perfil del parámetro de orden. Entonces, lo que estamos buscando es, cuando yo haga esta gota sucesivamente más grande, ¿qué le va a pasar al orden que tiene el cristal líquido adentro y qué le va a pasar a su energía libre? Entonces, Noé hizo experimentos que están indicados aquí por puntos de distinto color, con gotas sucesivamente más grandes. La roja se acaba como en 200 nanómetros, la azul se acaba en 400 nanómetros y la más grande que quiso hacer todavía era la de 600 nanómetros. Y lo que se nota de estos datos de la simulación es que la estructura del defecto interior, cuando la gota es suficientemente grande, como de 200 nanómetros para arriba, ya no le afecta cómo es la gota más allá del centro. Más allá de eso, ya relajó a su estado ordenado. Entonces el defecto se ve igual si la gota es suficientemente grande. ¿Y qué forma tiene? Pues eso también fue una buena idea del Noé. Dijo, mira, esa cosa tiene como una gaussiana. Tiene cara como de gaussiano. Entonces le ajustó una gaussiana y la gaussiana es la curva negra que pasa por aquí. Ahora, ¿qué ventajas tiene tener un perfil radial del parámetro de orden que sea gaussiano? Que lo puedes integrar. Entonces lo mete en su perfil de energías libres, hace la integral analíticamente y sale con estas expresiones analíticas para el cristal líquido. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya no necesitamos hacer más simulaciones. Con esas son suficientes. Bueno, para tu carro, le dije, no, espérate, porque ahí dices tú que te va a salir muy bien la integral, pero ¿qué tan bien te sale? Entonces, vamos a hacer las comprobaciones. Aquí tenemos los datos de la energía libre de transición de fase, la de Landau de Yen, para distintas temperaturas. Estas son las temperaturas por debajo de la transición isótropo neumático. Más abajo de 14 Kelvin no tiene caso hacer datos porque se cristaliza el cristal líquido. Entonces ese es todo el intervalo donde existe el 5CB como neumático. Entonces hizo simulaciones en todos estos puntos que están aquí. Las simulaciones que utilizó para ajustar su modelo son estas 6 que están aquí. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y todas las demás son simulaciones en donde nada más está probando si su modelo le da o no le da con el resultado de la simulación. Entonces dije, bueno, ok, la parte de Landau de Yen se ve bien, pero ¿qué hay de la elasticidad? Dijo, bueno, déjame mostrarte los datos. Y aquí está la energía elástica, la parte que tiene que ver con las irregularidades del campo director. Y otra vez están las curvas distintas para las mismas temperaturas, y otra vez están los datos sólidos, son los que ajustó el modelo, y todos los demás son las simulaciones que hizo para checar que el modelo estuviera bien. Y entonces dijo, ok, está bien, te creo, ya no necesito hacer más simulaciones. Y el referee también eventualmente dijo que sí. Bueno, ¿qué ventaja tiene eso? Bueno, pues que ahora podemos simplemente agarrar las expresiones y ver qué nos dice la termodinámica sobre el estado de la gota. ¿Se va a formar un microcascarón? ¿Bajo qué condiciones? Bueno, aquí está. Este es el modelo que propuso Noé. Hay 3 contribuciones a la energía libre. Esta es la F, y esto que está acá es el tamaño de la gota interior, que es justamente la variable que queremos estudiar. ¿Cuánto va a ser? ¿En dónde va a querer quedarse esta cosa? Bien, hay 3 partes. La parte positiva es la parte que tiene que ver con la energía libre de las esferas.
La parte roja es el calor latente de la transición. Esta cosa depende del volumen de la gota. Mientras más grande sea el volumen, más calor latente va a soltar esta cosa. Y la parte azul, que parece cero, pero no lo es la contribución elástica. Y de esto, lo que Noé y yo encontramos fue el siguiente mensaje. Casi podemos ignorar la elasticidad, casi no está pelando. Lo que está compitiendo es el efecto de volumen excluido, que a las nanopartículas no les gusta que las empujen, con el calor latente de la transición. El cristal líquido quisiera generar la gota más grande para poder hacer bajar su energía libre lo más que pueda. Pero para hacer esto, tiene que empujar a las nanopartículas, y si las empujo, las va a comprimir. Y comprimirles no les gusta. Entonces hay una competición entre esos dos efectos. ¿Quién va a ganar? Depende de la temperatura. Aquí está dibujada la suma de esas tres contribuciones para distintas temperaturas. Una temperatura caliente, una temperatura intermedia y una temperatura fría. Y esto pues, es básicamente una transición de primer orden. A la temperatura alta, el mínimo de la energía libre ocurre a un radio interior de 0. ¿Eso qué es? Pues una esfera que no tiene gota adentro. Una esfera uniforme de microesferas. Entonces, a altas temperaturas, una esfera no hace nada, se quedan todas ahí volando. Si bajas mucho la temperatura, entonces le va a aparecer este mínimo y el punto óptimo va a ser este. Va a existir una gota con un radio definido. Y como existe una gota con un radio definido, pues eso significa que hay un microcascarón alrededor de cierto ancho. Y el punto intermedio, cuando la energía libre de esta y esta configuración son iguales, es el punto de transición. Es una transición discontinua, porque dice que de repente al cristal líquido le va a convenir generar una gota, pero de este tamaño. Ninguna de las otras anteriores le sirve. La primera que le sirve es esta. Entonces va a haber una discontinuidad en el radio de la gota. Y eso es lo que nos enseñan en nuestras clases, que es una transición de primer orden. Y aquí se ve el salto. Entonces, aquí tenemos una curva que depende de un parámetro. Este parámetro es la fracción de volumen que ocupan las nanopartículas inicialmente en el experimento. Aquí le puse 1% y 2% porque eso es lo que usan en el experimento en California. Entonces, lo que dice es que si le pongo poquitas nanopartículas, si me bajo un poquito, unas poquitas décimas de grado, voy a ver que se forman los microcascarones. Pero que si le meto el doble, me voy a poder bajar más antes de que se formen los microcascarones, y eso es lo que ocurre. Entonces, en ese punto, fue muy chistoso, la persona, la estudiante de doctorado que estaba haciendo el experimento, le dijo a Noé, entonces quiere decir que mi experimento está bien. Y no, pues le dijo, no, lo que quiere decir es que hicimos el modelo para que saliera, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa más aprendemos de esto? Aquí se ve el papel que juega la elasticidad. Les dije que casi se podía ignorar el papel de la elasticidad, pero eso es donde es importante. Lo que está dibujado aquí es la curva de coexistencia en la temperatura en la que este estado, el estado de equilibrio, y ese estado sin gota tienen la misma energía libre. Aquí están las tres contribuciones: efecto de volumen excluido, calor latente y también elasticidad. ¿Qué pasa si le quito la elasticidad? ¿Qué pasa si de veras la ignoro? Esa curva se transforma en esta otra. El estado de equilibrio, el radio de la gota, no cambia mucho. Pero lo que le ocurre interesante es a la barrera de activación. Este es el estado activado. Ese es el estado que ustedes tienen que remontar primero para que después caigan al otro. Y la probabilidad de transición de esto pues, está dada por diversas expresiones, a la Kramers y demás. Pero lo que dice es que mientras más alta sea la barrera, más difícil es que cruce de un lado a otro. Vas a tener que esperar más tiempo hasta que logre cruzar. Entonces, si ustedes reducen la barrera, ¡pum!, se va a ir de volada. Entonces, lo que aprendemos aquí es que el efecto de elasticidad es subir la barrera y esto promueve un poco de histéresis. Hasta que no se cumpla esa situación, no va a brincar al otro estado. Y esto, ok, muy bien. Bueno, entonces esas son nuestras conclusiones de la primera parte de este estudio. La termodinámica, utilizando una descripción en términos de campos, es suficiente para poder dar cuenta de la transformación de la gota homogénea en un microcascarón y reproduce lo que se observa en los datos experimentales y le pone los parámetros adecuados al 5CB. Bueno, eso que está acá pues está explicado en este artículo. Este fue uno de los artículos que hizo Noé en su tesis, y el método para calcular las cosas está de un artículo un poco más viejo sobre cómo hacer las simulaciones utilizando los tensores de alineación. Entonces, esas son las conclusiones. Pero la otra conclusión importante es que seguramente también le podemos pegar al proceso inicial de separación utilizando algo como esto.
Nada más que ese proceso va a ser un poco más complicado porque no es tan simétrico. Y lo que es peor, en ese caso, sí va a ser importante seguir los pasos en el tiempo, no va a funcionar hacer un Monte Carlo. En ese caso sí me interesa ver cómo evoluciona el sistema en los primeros 700 milisegundos. Bueno, ese es el caso cinético. Entonces, lo que necesitamos hacer ahora es construir... Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Una duda, cuando tenías esto en la primera gráfica que tenías de la energía libre, creo que es la lámina anterior o esa. Ajá. O sea, no sé, digo, a lo mejor estoy entendiendo mal, pero no es relevante, digamos, para las conclusiones el hecho de que esa diferencia entre el cero y esa curva sea muy pequeñita, o sea, porque, sí. Es decir, o sea, claro, uno puede ver eso, pero también puede decir que es prácticamente plana, ¿no? Sí. Con un cierto margen de error, ¿no? Sí, sí. O sea, esto que está acá es suficientemente pequeño para que por una fluctuación térmica lo logre pasar. Y eso hace que el fenómeno ocurra relativamente rápido. O sea, en escalas macroscópicas esa barrera es muy chiquita. Y sí, sí es relevante para el experimento. Pero supongo que lo que más nos llamó la atención es ver el tamaño del núcleo, del estado activado. O sea, si comparamos esto con la nucleación de gotas en la atmósfera, es muy parecido, es el mismo truco. En la nucleación de gotas de la atmósfera tienes el efecto de, ¿cómo se llama?, volumétrico, y ¿cómo se llama?, que te quiere que la gota se vuelva líquida, y tienes el efecto de tensión superficial que sube como una potencia distinta, como la superficie al cuadrado. Entonces hay otra competencia y ocurre básicamente lo mismo, y este es ¿cómo se llama?, centro de nucleación. En las gotas de agua el centro de nucleación mide no más de 20 nanómetros. O sea, es muy difícil de medir y la gente se pelea mucho por verlo. Pero aquí esa porquería mide como 300 nanómetros, o sea que lo puedes ver con luz. Entonces, y tienes una barrera que te deja ver cosas, entonces sería como un análogo de nucleación experimental. Entonces sí, eso sí lo dijimos y gracias porque lo puedo volver a decir aquí. Bueno, entonces les estaba contando de que ahora nos vamos a la siguiente situación. Vamos a agarrar un sistema que es homogéneo y vamos a ver qué le tenemos que modelar para acabar en una situación donde tenemos dominios ricos en nanopartículas y dominios pobres en nanopartículas. Si dejamos que la simulación corra un chorro, pues eventualmente va a reproducir lo otro porque es el estado de equilibrio termodinámico. Bueno, lo que hicimos fue una generalización. Decimos, bueno, lo que vamos a hacer es agarrar una parte que describa la energía libre de la cantidad de las nanopartículas. Esa cosa es una teoría que se llama modelo C, de la clasificación clásica de Halperin y Hohenberg. El modelo A es la ecuación dinámica de una cantidad no conservada. El modelo B es un modelo de la dinámica de un campo conservado. Y el modelo C es la dinámica de un campo conservado y un campo no conservado que están acoplados. Entonces, en este pedazo que está acá, está en la caricatura más básica que uno pueda poner, la energía libre de las nanopartículas. Si uno desarrolla a segundo orden en la concentración, esto es lo que sale de la expresión de Carnahan-Starling. Esta parte que está acá es la parte no conservada, y aquí está el desarrollo de Landau de Yen en potencias. Este es el modelo Phi4. Y esto que está acá es el acoplamiento mínimo que hay que ponerle. Ahora, ¿por qué dice Phi cuadrada? Porque en estos modelos la simetría importa mucho. Y en estos casos, por ejemplo, en el caso de un cristal líquido bidimensional, más phi y menos phi son exactamente lo mismo. Entonces, para que mantenga simetría la energía libre, tiene que ser una potencia par. Entonces, lo mínimo que tenemos que poner para que se acoplen es la C con la phi cuadrada. Bueno, y el modelo se completa diciendo que la evolución temporal de esto está dada por la derivada funcional de la energía libre respecto del parámetro de orden y la concentración. Uno hace esa cosa y lo que le queda es una ecuación diferencial parcial. Es una ecuación diferencial parcial no lineal y acoplada. O sea que hay que traer a sus cuates del Instituto de Investigaciones en Matemáticas o se consiguen una computadora. Nosotros nos conseguimos primero una computadora. Bueno, también tenemos cuates en el IMAS. Que, bueno, ya los convenceré un día, pero tengo que invitarles unas cervezas primero. Entonces, lo que hay que hacer pues, es resolver esta ecuación diferencial parcial en una computadora y ver qué hace. Ahora, este es el caso en el que el parámetro de orden es un escalar en 2 dimensiones, pero nosotros también queremos estudiar el caso donde es un tensor. Si es un tensor, el modelo se parece mucho, nada más hay que cambiarle tantito.
Aquí está otra vez la cantidad conservada, aquí está otra vez el acoplamiento, y lo que está acá son trazas de potencias del tensor. La energía libre es un escalar, entonces tenemos que construir términos con potencias del tensor que dependan de sus invariantes rotacionales. Y el invariante rotacional más sencillo es la traza. Entonces este es el modelo canónico de los cristales líquidos, nada más que aquí sí aparece un término de traza de Q al cubo, porque en 3 dimensiones sí se permite, bla, 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 bla. Pero para mantener la cosa común, mantuvimos el acoplamiento con el término cuadrático de este lado. Bueno, hay que hacer el mismo truco, y si hacen unas adimensionalizaciones, les quedan más ecuaciones diferenciales, pero son básicamente de la misma forma. O sea que si tienen un programa que tiene para resolver el escalar, le hacen así tantito al Python y ya tienen uno que también resuelve el caso tensorial. Y es lo que vamos a hacer. De veras que sí, al rato que esté Gael les va a decir cuánto tiempo le costó modificar su programa. Ya llegó Eric. Lo primero que uno puede hacer con estas cosas antes de meterse con la computadora es tratar de hacer un análisis de estabilidad lineal. Si yo tengo la ecuación diferencial, vamos a pensar que lo dejamos en un estado homogéneo y estacionario, como el que teníamos en el principio del experimento, donde se veía uniformemente gris y no está cambiando en el tiempo. Entonces vamos a partir de un estado donde el parámetro de orden sea 0 en todos lados y donde la concentración sea fija, un número C0. Y después nos preguntamos, bueno, por esa cosa todo el tiempo le están pasando fluctuaciones térmicas de distintas longitudes de onda. ¿Cuáles de esas frecuencias, cuáles de esos modos de perturbación son estables y cuáles son inestables? Para hacer eso, lo que se hace es que se linealizan estas ecuaciones, se pasan al espacio de Fourier, te queda una matriz. La solución de esas ecuaciones en el régimen lineal es una exponencial y la tasa de crecimiento, esta cosa que está acá, está gobernada por los eigenvalores de esa matriz. Si los eigenvalores tienen parte real positiva, la exponencial va a dispararse con el tiempo. Entonces, cualquier modo cuyo eigenvalor tenga una parte real positiva es un modo inestable. Bueno, hacer ese análisis es una de las cosas que está haciendo Eric Serrato aquí y que les va a poder presentar el día de hoy en un póster en la tarde. Pero lo que se ve, él va a hablar más casos que esto, pero el que ahorita yo les voy a platicar es el más sencillo. Cuando ustedes parten de un estado isótropo homogéneo con una cierta concentración de partículas, la matriz de 2 por 2 tiene dos eigenvalores. Uno es este y este es el otro. Uno de ellos es bien inútil porque siempre es negativo y el otro no. El otro depende de la temperatura y la concentración. Así que para cada concentración dada, si yo les doy una concentración, ustedes pueden bajar tanto la temperatura para obligar que haya modos inestables. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la película, que originalmente está gris, de repente van a aparecer regiones negras y otras grises. Ah, bueno, pues vamos a verlo. Entonces, estos son los resultados del cálculo utilizando un método de diferencias finitas por ahí, que se hizo Gael. Y lo que está presentado aquí es la orientación teta del director en escalas de colores que indican distintos ángulos, el parámetro de orden del tensor, en azul es casi, ¿cómo se llama? Está al revés esta escala, pero bueno, ahorita les platico. Donde está en rojo es nemático y donde está en blanco es isótropo. No hay azul porque los valores negativos de los nemáticos no existen mucho en los materiales físicos. Entonces, donde está en blanco aquí, de esos puntitos, ahí es isótropo. Y lo que está puesto aquí es la concentración de nanopartículas. Donde está en blanco, como si fueran fluorescentes, ahí hay muchas nanopartículas. Entonces vamos a agarrar esto para el caso tensorial y lo que se observa es que a medida que pasa el tiempo, aparecen regiones, dominios, donde el director está apuntando en una dirección y el otro está apuntando en otra. Y después lo que se observa es que hay sitios que se llaman defectos topológicos, donde el cristal líquido no sabe qué hacer y ahí se funde localmente. Y oh sorpresa, ¿a dónde se van las nanopartículas? Se van a esos defectos topológicos, que es un poco la hipótesis que tenía Noé. Las nanopartículas se van a ir a donde localmente el cristal líquido sea isótropo. Si uno no hace el tensor, si uno mete un escalar, se equivoca, porque pareciera que fuera mucho más barato correr el escalar. Se equivoca porque a pesar de que ocurre más o menos lo mismo, a pesar de que aparecen dominios del cristal líquido, con parámetros donde son altos y bajos y todo eso, las fronteras de dominio, los defectos topológicos son distintos. En un cristal líquido, en 2 dimensiones, los defectos topológicos son puntos.
Y en cambio, en este caso escalar son líneas. Entonces no se van a ver las mismas estructuras. Realmente necesitas describir al cristal líquido por un tensor y darle orientación. Y si nos vamos a 3D va a pasar lo mismo. En un neumático 3D los defectos topológicos son líneas o puntos. Y en cambio el escalar tendría superficies. A lo mejor está bien para un polímero, pero no para un cristal líquido. Entonces, en el caso de nosotros, para entender el sistema completo, necesitamos realmente una teoría tensorial y en 3D. Bueno, pero de todas maneras se aprende algo de estas estructuras en 2D. Muchos de los fenómenos que nos interesan ya aparecen aquí. Por ejemplo, este es el caso escalar y este es el caso tensorial. Y lo que alcanzan a ver es que estas cosas están tratando de reducir su tamaño, se están comprimiendo. Y cuando se comprimen, o cuando dos defectos de estos chocan, tienen cargas distintas, chocan, se aniquilan. En ese punto, el cristal líquido ya se vuelve otra vez uniforme. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahí ya no hay defecto. ¿Y eso qué quiere decir para las nanopartículas? Que se tienen que buscar otra casa. Cuando se aniquilan los defectos, las nanopartículas otra vez están metidas como náufragos en el mar de neumático y se tienen que ir corriendo a buscar otro defecto. Eso les toma tiempo. Para poder entender un poco mejor lo que está ocurriendo, nos pasamos al espacio recíproco de Fourier. O sea, agarramos y hacemos la transformada de Fourier y graficamos nada más la magnitud de la transformada de Fourier en cada punto. Entonces, esto ya no es posición, es número de onda, es el inverso de la longitud de onda, es la Q en un experimento de dispersión. Bueno, lo que se ve es que a medida que va pasando el tiempo, estos patrones de dispersión van cambiando y lo que se ocurre es que se contraen. El punto donde ocurre el máximo se va acercando al cero. Como el número de onda es inversamente proporcional a la longitud, lo que nos está diciendo es que las estructuras típicas del sistema se están haciendo más y más y más grandes. A medida que se contrae el anillo brillante, las estructuras que caracterizan esta cosa están caracterizadas por Qs o Ks cada vez más chiquitas, y eso quiere decir longitudes más grandes. Bueno, vamos a verlo. Para entenderlo, lo que hicimos fue agarrar una de esas estructuras y nada más fijarnos de la dependencia con la magnitud del número de onda, la magnitud de K. O sea, agarramos una de estas cosas, lo integramos sobre un círculo y hacemos esto para valores distintos de la K. Y aquí está lo que resulta. Este se llama espectros de potencia. El espectro de potencia es una función que depende de la K y también va cambiando con el tiempo. Ese es el espectro de potencia para el parámetro de orden del cristal líquido. Y está graficada en una escala semilog. Aquí está el logaritmo del valor del parámetro de orden y aquí está en escala lineal la K. Y aquí está graficado en intervalos constantes de tiempo. Entonces lo que observamos es que esta cosa en intervalos constantes de tiempo crece un orden de magnitud, está creciendo exponencialmente. Eso es lo que uno espera cuando el sistema está gobernado por una ley lineal. Cuando la aproximación de Eric es razonable, podemos eliminar de la descripción a los términos no lineales y el sistema crece exponencialmente. Sin embargo, aquí está graficado el parámetro de orden para las nanopartículas, el espectro de potencias para las nanopartículas. Y está graficado a los mismos tiempos que están graficados los otros. Entonces, a tiempos constantes, muy al principio, las nanopartículas no se enteran. No se enteran que el cristal líquido está evolucionando. Anda por ahí feliz en su vida. Pero después sí. Después de un rato, ¡catapum! Se dan cuenta y ¡bum! Se van. ¿Cómo se ve eso? Bueno, se ve más o menos así. Lo que aquí dibujamos es el máximo, donde está el máximo de esta cosa o de esta cosa, como función del tiempo. Y está expresado aquí para dos cantidades. Lo que está arriba es el espectro de potencias del cristal líquido y lo que está abajo es para las nanopartículas. Y esta cosa depende del parámetro de movilidad relativa de las nanopartículas. Hay resultados para nanopartículas rápidas y hay resultados para nanopartículas lentas. Y lo que se observa aquí es la frontera entre la descripción lineal, donde las cosas crecen exponencialmente, y el régimen no lineal, donde se saturan, que es también otro tema común en formación de patrones. Lo primero que ocurre es un crecimiento explosivo de las estructuras gobernado por la parte lineal de las ecuaciones, seguidos por los términos no lineales que las saturan y las frenan. Entonces es lo que estamos viendo aquí. El cristal líquido crece como loco exponencialmente durante los primeros microsegundos
y después, durante un tiempo de milisegundos, se para. Y después, las nanopartículas se enteran después de lo que están haciendo los cristales líquidos y empiezan a cambiar también. Estas nanopartículas rápidas se enteran primero, las nanopartículas lentas se tardan mucho más. Y eso suena razonable, porque el parámetro de orden es la cantidad no conservada. Yo puedo destruir aquí orden y aparecerlo allá del otro lado a 100 metros de distancia y nadie va a decir que no. Pero yo no puedo agarrar una nanopartícula clásica, destruirla aquí y aparecerla allá. Ya habría que hacer un experimento con nanopartículas cuánticas para que estuviera padre, pero no, no lo podemos hacer ahorita. Entonces, hasta donde vamos en la descripción de estas cosas es que es posible entender el mecanismo general de este experimento simplemente recurriendo a modelos de energía libre y su descripción en el tiempo. Las herramientas que necesitamos para describirlo matemáticamente son ecuaciones diferenciales parciales, y la manera de resolverla puede ser analítica o numérica. Nosotros tomamos el camino numérico porque eso es como nos gusta hacer rápidamente nuestros experimentos, pero también te puede hacer analíticamente, nada más hay que resolver estas cosas, ¿no? Y son ecuaciones diferenciales parciales no lineales, entonces necesitas a alguien por ahí que se dedique a eso para que te diga, no, mira, esto se hace aquí, ¿no? Aquí le pones esta transformación y se vuelve todo lineal y ya está, ¿no? Bueno, entonces, para concluir, observamos los regímenes esperados lineal y no lineal de esta transformación. Lo hicimos en 2D, estamos trabajando en hacer los cálculos en 3D. En los pósters de Eric y de Gael van a poder ver un poco más de resultados al respecto. Pero lo que sí esperamos es que ocurra lo mismo. O sea, de que claramente estos efectos dependen de la movilidad relativa de las nanopartículas, qué tan rápido difunden en el tiempo que relaja el cristal líquido. Y también observación de microcascarones va a requerir introducir modelos más complicados de la energía libre, porque aquí nada más pusimos el primer término del desarrollo de Carnahan-Starling. Para poder ver lo que antes teníamos, vas a tener que meter todo, porque la parábola no crece tan rápido como todos los términos no lineales de Carnahan-Starling. Y pues vamos a tener que correr esto, simulaciones con un tensor en 3 dimensiones, y el tamaño del sistema va a tener que ser de varias micras. Y pues sí, yo creo que lo vamos a poder hacer, la tecnología y los clústeres nos dan para hacer esto. Tenemos calculado que para correr una simulación que abarque 1.2 segundos, vamos a tener que dejar corriendo esta cosa en una GPU durante 20 días. O sea, todavía se puede hacer. O sea, eso, las personas que hacen simulaciones de dinámica molecular, eso no dura nada, ¿no? Para nosotros sí, porque estas cosas corren en 30 segundos, ¿no? Entonces vamos a dejar corriendo durante 20 días, pero todavía lo podemos hacer. Es algo que se acaba en el tiempo de un doctorado o una maestría. Y bueno, con esto termino y si tienen preguntas, pues con mucho gusto trataré de responderlas. Gracias por su atención. Ajá. Las nanopartículas favorecen la transición en el sentido de que si tú pones un foco a una temperatura, necesitas bajar temperatura para que se vea el salto. Entonces ya está introduciendo un efecto, pero no mucho. O sea, también tenemos que medir eso en una simulación de cuál es el efecto de la nanopartícula sobre un cristal líquido. Y esto lo está haciendo otro estudiante que se llama Emanuel, que está haciendo simulaciones moleculares para hacer eso. Entonces, sí, las nanopartículas van a cambiar la temperatura de lo que ocurre, pero el parámetro que está dibujado aquí es qué tan grandes son las nanopartículas. Si son muy grandes, su coeficiente de difusión es muy pequeño. Si son muy chiquitas, su coeficiente de difusión es grande. Entonces, no solamente es la interacción molecular, sino qué tamaño tienen, ¿no? Si no tengo ninguna nanopartícula, pues el cristal líquido ni se va a enterar y se va a ir por arriba. No va a hacer nada. Si le pongo nanopartículas, la temperatura a la que ocurre esto varía un poquito, pero siguen más o menos el mismo camino. El tiempo de relajación del cristal líquido no varía mucho porque le cambia la temperatura 1 o 2 grados, que es lo que hacen las nanopartículas. El efecto entrópico es lo que estamos diciendo que es lo que hace que se quieran juntar, pero no se juntan demasiado. Llega un momento en que están tan juntas que se vitrifican, se vuelven sólidas. No les dije,
Pero estas cosas, los microcascarones experimentalmente son sólidas, están estancas. Una vez que se forman y se juntan tanto, se vitrifican. Y estas cosas son tan estancas que pueden dejar adentro un pigmento rojo así fluorescente, y el pigmento se queda ahí por 3 meses y no le pasa nada. Para abrirlo, a las que son de oro les mandas un pulso infrarrojo, se calientan, se rompe y libera el fármaco, ¿no? O si fueran magnéticas, pues las llevas a donde tú quieres o cosas así, ¿no? Por eso las querían hacer, o sea, porque les permiten encapsular cosas con muchísima estabilidad, por lo menos meses, tal vez años. No se hicieron todavía experimentos que duren un año, lo más que pudo el estudiante fue esperar 3 meses para romperlas, ¿no? Ya se rompió. No, todavía no. Bueno, rómpalas, echas un pulso y ¡pum! Se rompen. Ah, ¿ves que sí se rompen? No, es que no se han roto, pero sí se pueden romper. En el contexto de cristales líquidos había habido un interés en estudiar cristales líquidos sobre superficies curvadas, especialmente de Vitelli y compañía. ¿Sabe de la existencia de algún experimento en donde quizá se invierta la concentración entre nanopartículas y cristal líquido? A lo mejor no siempre nanopartículas, pero en donde los que capsulen sean los cristales y se formen, por ejemplo, un cristalito de una superficie esférica o algo así. Pues más que eso, lo que he visto es que puedes atrapar al cristal líquido en una emulsión doble de agua. O sea, puedes tener una gota de agua, luego una capa de cristal líquido y afuera más agua. Y sobre todo son de interés para los neumáticos activos. O sea, agarras eso y están adentro de la piel de agua moléculas como actina. Entonces le echas ATP y se empujan unos a otros y se empiezan a mover los neumáticos sobre esta cosa. Y forman unos defectos bien divertidos. O sea, espontáneamente crean defectos y esos defectos empiezan a moverse sobre la superficie de la esfera y hacen unas danzas bien raras. Ni siquiera tienen que estar en la superficie, pueden ser gotas de neumático activo y ¿cómo se llama? Y agua. Pero lo que pasa es que es más difícil estudiar el campo tridimensional del neumático activo que el del bidimensional. Es más fácil hacer videos de la parte superficial. Y eso, bueno, los neumáticos activos lo está haciendo Linda en UC Merced, la profesora Linda Hurst, y también lo está haciendo mucha gente, pero a la que yo conozco y de los experimentos que estoy hablando los hace en Chicago, el profesor Juan de Pablo. Ya. ¿Es alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces le agradecemos nuevamente al profesor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, pues, muy bien, chicos. Entonces, continuamos.